Existe un concepto supremamente importante y útil que es la autenticación multifactor o múltiple factor de autenticación, que es la manera recomendada para que alguien pueda validarse ante un sistema. Las contraseñas son un método obsoleto, son complicados, es un método complicado, inhumano, impráctico. Lo más recomendable es que pudiéramos utilizar mecanismos que validen nuestra identidad, pero que se haga de una manera fácil, rápida, segura y sin complicaciones realmente para las personas. La autenticación multifactor implica que hay varios mecanismos por medio de los cuales yo puedo demostrar que yo soy quien digo ser. Entonces, lo que implica la autenticación multifactor es que debemos utilizar por lo menos dos mecanismos para validar la identidad de alguien. Actualmente, lo más común es que tengamos, por supuesto, un nombre de usuario, una contraseña y luego un token adicional, por ejemplo, como es el caso de las herramientas de autenticación de Microsoft, Google, etcétera, donde cuando vamos a entrar a un correo electrónico nos envían un mensaje SMS a nuestro celular o una herramienta de autenticación como por ejemplo el Authenticator de Microsoft que permite que nosotros podamos utilizar esta herramienta recibiendo un token que cambia permanentemente para podernos validar. Entonces la autenticación multifactor implica que yo debo conocer algo y tener algo, o conocer algo y ser alguien, por ejemplo, incluyendo la biometría. Entonces a nivel biométrico tenemos iris, tenemos la pupila, tenemos huella digital, la biometría completa de nuestro rostro, entre otros factores, ¿verdad? Entonces la recomendación es que implementemos cada vez que podamos autenticación multifactor, donde pues sabemos que es un mecanismo mucho más seguro. Entonces es algo que conocemos como la clave, algo que tenemos como el celular para recibir el soft token, algo que somos como nuestra biometría, algo que hacemos como por ejemplo la velocidad a la que escribimos en el teclado, por ejemplo. Es otro de los mecanismos para detectar nuestra identidad. O pues la ubicación también es otro factor. Entonces, digamos, hay distintos mecanismos que podemos utilizar. La recomendación es que cada vez que podamos lo implementemos. Hay un concepto muy importante que son las firmas digitales. La firma digital es una herramienta criptográfica normalmente que permite a quien recibe un mensaje poder validar quién lo originó, quién fue el creador de este documento. Aquí, pues lo que buscamos es garantizar autenticidad y generar no repudio. No repudio es que no haya denegabilidad por parte de quien origina un mensaje acerca de la naturaleza del mismo o acerca del mensaje. El no repudio implica que si yo les envío un correo a ustedes, yo no pueda decir que no fui yo. Es básicamente esto. Entonces, a veces esto se presta un poco para confusión. ¿Por qué? Porque se habla de firma electrónica, se habla de firma digital y se habla de firma digitalizada. Vamos a tratar de clarificar un poco. La firma electrónica normalmente puede ser una especie de algoritmo o marca que se puede colocar normalmente al final de un documento para garantizar la validez del mismo. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, por ejemplo, podría ser una especie de marca de agua o podría ser, por ejemplo, incluso una suma de comprobación o similar. La firma digital es distinta. La firma digital utiliza mecanismos electrónicos como por ejemplo un certificado que permita garantizar la validez del documento, que permita garantizar quién es el origen del documento. Y esto ya normalmente implica que hay un certificado, muchas veces validado por un tercero, la mayoría de veces realmente validado por un tercero, que da fe de que ese certificado es real, que ese certificado le pertenece a la entidad originadora del mensaje. Y la firma digitalizada es la también conocida y utilizada copia de tu firma manuscrita o imagen manuscrita de tu firma y pegada como un JPG, BMP sobre un documento. Eso es la firma digitalizada. Que, pues como ven, los tres conceptos se pueden confundir. Muy bien. Existe un concepto también supremamente importante que son los certificados digitales. Los certificados digitales se utilizan principalmente en sitios web, sobre todo cuando vemos el candado, por ejemplo, en un sitio web, pues vemos, miremos Google por ejemplo, vemos este candado al lado de la URL. Este candado implica que este sitio tiene un certificado. Una cosa muy importante, no quiere decir que este certificado sea legítimo o que este sitio sea legítimo. ¿Por qué? Porque hay entidades certificadoras que ofrecen certificados gratuitos, desafortunadamente utilizados en gran mayoría por delincuentes, para crear sitios web
con apariencia legítima, porque lo normal es que las personas en un sitio web validen su legitimidad gracias a que existe este candado. Pero si miramos en detalle el candado, pues necesitaríamos ya entrar un poco más en detalle, ver el certificado y saber que ese certificado fue expedido por una entidad real, la organización es Google, etc. Entonces vemos quién lo generó, fue el mismo Google, la validez, etc. Entonces, estos certificados se utilizan para ello, pero hay entidades como por ejemplo Let's Encrypt, que son, o digamos, tratan de hacer un bien muy grande entregando certificados gratuitos, pero desafortunadamente los delincuentes crean sitios web falsos o de phishing utilizando estos certificados, haciendo aparecer el candado en sus servidores. Entonces, pues, se presta para delinquir. Let's Encrypt entrega certificados gratuitos, como pueden ver. Otra entidad es, por ejemplo, Comodo o Cómodo. Aquí está. Entonces ellos te entregan certificados gratuitos por una determinada cantidad de tiempo. Mira, por 30 días, creo. 30 días de validez del certificado. Posteriormente ya tendrás que pagar por un certificado real o legítimo, ¿no? Corrijo. Estos certificados son reales y legítimos, pero después de 30 días se invalidan. Entonces tendremos que pagar por un certificado, ¿de acuerdo? Entonces, es importante entender que estos certificados normalmente funcionan porque hay una entidad que los expide y cualquier persona que quiera validar la legitimidad de un certificado, pues va a poderlo hacer contra la entidad certificadora. Y también hay entidades validadoras de estos certificados digitales que casi siempre se utilizan en sitios web, pero también se pueden utilizar, por ejemplo, para la firma de un documento digital o para, por ejemplo, controlar ciertos aspectos de seguridad como el NAC. Entonces, viene un concepto también muy importante que es la infraestructura de clave pública. Entonces, la infraestructura de clave pública implica que yo tengo una firma que puede ser validada por un tercero, similar al tema de los certificados. Si vieron el certificado que utiliza Google, es validado por Google y expedido por Google. Si ustedes miran otros sitios web, pues, digamos, entremos a un banco. Bank of America, por ejemplo. Bank of America tiene un certificado, aquí está, miren, tiene su candado, tiene un certificado. Expedido a Bank of America, pero si miramos el certificado es muy probable que no lo haya generado el Banco de América. Miren, lo generó Entrust Inc., que es una entidad validadora a nivel mundial. Entrust, ¿ya ves? Entonces, en el caso de Google ellos crean sus propios certificados, pero en el caso de Bank of America lo compró a Entrust, y Entrust es una entidad validadora de certificados. Si le damos una mirada, veremos que es una entidad, aquí está, Entrust, que es un líder global a nivel de generación de certificados, ¿verdad? Protección de sistemas de tarjetas de crédito, etc. Entonces, pues, esto es un certificado. Ahora, en la infraestructura de clave pública funciona un poco similar. Digamos que esta persona necesita intercambiar datos con esta otra persona de manera segura. Entonces, en el intercambio, para garantizar la seguridad del intercambio y que nadie pueda llegar a abrir o a espiar la comunicación, se puede cifrar esta información con una llave pública, PKI, Public Key Infrastructure. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona? Pues esta persona le solicita a una autoridad de registros un certificado. Esta autoridad de registros le solicita o le pide a una autoridad de certificación que emita un certificado para esta persona. Luego ya cuando esta persona intercambia información con esta otra persona, pues cualquiera, ella o quien reciba la información va a estar en capacidad de comunicarse o conectarse con una autoridad de validación que verifique que ese certificado que está enviando o esta llave que está enviando esta persona es legítimo o no. Entonces, como ven, entran en juego tres entidades adicionales: una autoridad de registros, quien entrega el certificado y quien valida que ese certificado sea real. Entonces, como vemos, esta es una de las formas más efectivas para poder proteger la información cuando necesitamos compartirla. PKI, infraestructura de llave pública. Muy bien, espero que este video les haya parecido interesante
Y como siempre, cuídense mucho, manténganse sanos y nunca paren de aprender. Nos vemos.